Bueno, entonces, Pedro, un ejemplo que tenemos de cómo negó a Dios y en qué lo negó. Era lo que estaba yo pensando esta semana, ¿no? Y tres cosas que tenemos nosotros en donde podemos manifestar a Dios o negarle, señalé en el pensamiento, en la palabra o en la acción mía. Y una cosa te va a ir pegada a la otra y la otra te va a ir pegada a la otra. Nosotros no creamos nada si no es a través de que primero lo hemos pensado. Nosotros no accionamos nada si es que primero no lo hemos pensado. Por lo tanto, sentido, eso acompaña siempre. No creas que nosotros funcionamos, no, cogí la decisión, pero primero lo has pensado y decidido en tu mentalidad. Entonces, veo como Pedro efectivamente, por el miedo, cuando le señalaron, oye, tú estabas con ellos, él dijo, no. Así que primeramente ya le falló, ¿dónde le negó? En el pensamiento, ¿no? Entonces, esto no es para condenarnos, sino para hacernos un examen interno de lo que somos cada uno de nosotros. ¿Qué pensamos cada día? Eso es importantísimo, que seamos conscientes de cuál es nuestro pensamiento, de cuál es nuestra batalla, de cómo quiero pensar sobre las situaciones que llegan a mi vida, cómo quiero pensar sobre las situaciones que tengo con gente, cómo si perdono, si amo, si tengo una estructura agradable a mi propio espíritu. Como hablábamos el otro día, ¿te acuerdas el versículo que decía que no agradará a mi alma, ¿no? Pues si estoy alimentando continuamente lo que me da vida o no, ¿no? Entonces el pensamiento es una situación base que se parte de ese cero, por así decirlo. Entonces el pensamiento, para ser una manifestación correcta, tiene que haber una aceptación de saber y de ser consciente quién yo soy. ¿Quién soy yo? ¿Y quién no soy? Entonces, el pensamiento, si está desviado, porque muchas veces decimos que no nos vemos capaces de pensar que somos dioses. Sí, pero nos dijeron que eso es lo que éramos. No somos capaces de pensar que por causa de la fe pudiéramos crear o desarrollar cualquier cosa inexistente. A veces nos pasa. Si pensamos que no somos capaces, no lo vamos a construir. Por lo tanto, el pensamiento, hay que estar atentos de lo que pensamos. Porque a veces hablamos sin pensar o actuamos sin pensar o estamos en la vida sin tener el dominio, el control o al menos el conocimiento de cuál es mi pensamiento acerca de las cosas. Porque es lo primero que hay que corregir. Es lo primero que hay que corregir en nuestra tesitura humana, ¿no? Entonces, primeramente, en el pensamiento tenemos que aceptar lo que dijeron que somos y ponerlo en práctica. Es un camino, es un proceso, es por la fe. ¿Me explico? Entonces, veo como Pedro, cuando le iba siguiendo, viste que dice, sabemos todos la historia, entonces le iba mirando desde lejos y se iba escondiendo. ¿Por qué? Porque su pensamiento tenía miedo de que le cogieran y le hicieran daño. O sea, ya se iba dirigiendo por el miedo. Entonces, el pensamiento no se fabricó, no se creó para que nosotros viviéramos con miedo. Al contrario, nosotros tenemos que saber que somos libres, que tenemos el pensamiento y que desde ahí se crean las cosas. Pues Dios creó todas las cosas, primero las pensó, las imaginó y luego las llevó a existencia, ¿no? Entonces, el pensamiento en nuestras vidas es una cosa que tiene que tener nuestro dominio y nuestro control y no saber, hay veces que hablas con personas y preguntas cosas, ¿pero tú qué quisieras hacer? Pues no, nunca lo pensé. Nosotros tenemos que saber lo que queremos hacer, tenemos que saber, tenemos que pensar en cuál puede ser el llamado personal de cada uno. Tenemos que ¿me explico? No, pues no he pensado en eso. Hay que pensar en lo que somos, en qué pintamos aquí, en qué es lo que se me da bien, en qué es lo que no me gusta, en dónde estoy patinando yo, que si hablo de más, que si hablo de menos, que si no soy amable, que si... Hay que pensar en las cosas que debemos de ser y de perseguir, ¿no? Y otra de las cosas que es nuestra palabra, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente que... Bueno, todas las personas hablamos, a veces hablamos bien y a veces no hablamos bien, pero la palabra es creativa. O sea, son tres cosas que estoy enumerando
porque con ellas tres nosotros creamos. Nosotros somos creadores, eso lo creemos. Sí, somos creadores. Si tú estás de no, tú estás creando un ambiente negativo, ¿sí o no? Pero si tú estás lleno de fe, de aliento y de ánimo, tú creas un ambiente positivo, de alegría. Si tú crees que vas a recibir X cosa, la cosa, si lo crees, parte de tu pensamiento, esta es la fuente, lo que tú piensas que puede ser, o tener, o estar, o recibir, esto empieza, y con el pensamiento le acompaña siempre un sentimiento de convicción, de confirmación, ¿me explico? Entonces, eso tiene que estar bajo tu dominio. Yo hay veces que me he dado cuenta, por poner un ejemplo, que estoy persiguiendo algo que en el fondo de mi corazón no tengo fe para perseguirlo. Entonces, eso es incompatible. Entonces, lo primero que tengo que arreglar es mi pensamiento. Es irme a reafirmar en donde me tenga que reafirmar, irme a reafirmar en mi interior, irme a reafirmar en alguna palabra, irme a reafirmar en la relación manifiesta de Dios en mi vida y después planear lo que sí puedo recibir. Pero muchas veces es nuestro pensamiento lo que en realidad estorba, de que nos parece que no podemos cambiar una cosa o no podemos corregir una situación, o no podemos seguir avanzando, o no podemos ser amados, o no podemos amar como nos gustaría, o lo que fuera, ¿no? Entonces, el pensamiento es una base, tanto para afirmarte en Dios y saber que tú eres, como Jesús dijo, como dice el Salmo de David, vosotros sois dioses, como para negar que nosotros no tenemos esa capacidad. Eso es negar a Cristo. O sea, cuando Pedro iba escondido, él estaba negando en su pensamiento que él fuera parte de él, que él fuera un discípulo que había estado durante 3 años delante de él, con él, hablando esas cosas nuevas, viendo ese espíritu, viendo al Hijo del Padre. ¿Me explico? Pero cuando llegó la hora de la verdad, se le ciñó el miedo. Entonces esto nos pasa muchas veces, hay cosas que sabemos, ¿no? Pero llega la hora de la verdad y dices tú, no, pero tengo miedo, no creo que llegue, no puedo, tal. Entonces el pensamiento, que funciona como estoy explicando, niega lo que Dios dijo que seríamos. Entonces considero que Pedro, una de las primeras negaciones que tuvo fue en su mentalidad. Luego en la palabra, ¿te acuerdas que le dijeron? Pues Dios dijo, sean los mundos. ¿Con qué lo dijo? Con la palabra. Creó con la palabra. Estábamos hablando antes de eso. ¿Qué pasa? No creó los mundos. Sí. Te hizo gracia como lo dije. Luego un poco más adelante os cuento un chiste. Dice que toda lengua le confesará. ¿Por qué? Porque es necesario que en nuestra boca esté Dios. También verdad que dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en donde tiene que entrar. No se trata de eso. Pero dice que toda lengua confesará su nombre. El nombre de Dios conlleva una identidad. Entonces, la identidad, porque Dios pone nombre dando identidades. No, pues pongamos la identidad de Dios, ¿cuál sería? Pues es espíritu, es amor, es perdón, es luz, es vida. Esa es la identidad del nombre de Dios. Entonces, cuando confiesas, porque no es decir simplemente, sí, yo soy un cristiano, sí, yo creo, sí, yo recibo la luz de Dios, sí, yo soy el Espíritu de Dios que mora en mí, sí, yo soy tabernáculo. No es esto, es que lo seas realmente y lo confieses con la palabra. Por eso confesar el nombre de Dios no es decir, sí que soy, es saber que lo eres, pero la boca, si es una realidad, la boca lo manifiesta. Si tú lo hablas, y muchas veces no estoy diciendo que tengamos que decir, sí, yo soy de Dios, yo soy llamado, yo tengo luz, yo vivo, un trozo de Dios vive en mi interior, no estoy hablando de eso. Digo que el que está introducido en la luz tiene que tener una palabra, tiene que tener una expresión específica. Cuando Pedro iba, que ya le dijeron, ahí está, mira, este estaba con ellos. Dice, no lo estaba.
y le dijo, está puesto, lo apunté en Mateo 26, 73, le dijo una señora que había por allí, tu forma de hablar te delata, eres de ellos. Aunque él estaba amedrentado, pero él era un discípulo de Jesucristo, él no podía negar la experiencia que había vivido con él, él no podía. Él había sido transformado en alguna parte, aún tenía que venir el Espíritu para que ellos sabieran y se pudieran dirigir a través de ese tipo de luz, ¿no? Pero lo distinguieron los de fuera porque hablaba como ellos. Eso es importante, hablar de otra manera. De entrada, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios, no es verdad que cambia el vocabulario. Nos dejamos de decir tacos, por consejo, no hables así, mujer. Luego, ¿qué ocurre? Ya no criticamos, no nos gusta mucho hablar así de la gente, cambia el tono, sino que estamos más pacíficamente para la comunicación, a veces, ya sé que a veces, otras veces. Me explico. Pero el habla es el reflejo del corazón. Entonces, lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos, cómo nos movemos con la palabra, también afirma o niega quién te mora. Según nuestro comportamiento en ese sentido, y no estoy diciendo que nosotros tengamos que tener un comportamiento, porque yo creo en la gracia, pero indudablemente la gente de luz, que encontró la luz y que quiso ser transformado a esa otra naturaleza que tenía allí en oculto, escondida, hasta que llegó su momento, tiene una forma de relación contigo mismo y con el exterior. Entonces tu palabra es importantísima y a veces hay que morderse la lengua, a veces hay que cuidar los ambientes, a veces hay que transformar nuestras formas de expresión, a veces hay que conocer cosas del espíritu para que esa manifestación del conocimiento interno se vea en nuestro interior o en nuestro exterior, porque por mucho que porque las monjas y los curas, Dios los bendiga, y tengo conocidos maravillosos, pero bueno, ellas eran terribles de palabra con nosotros, a tortazo limpio cuando éramos pequeños. Y las curas eran todas que hablaban así, pero a mí me parecía una fe fingida, ¿no? Porque querían ser buenos y al final hasta resultaban amanerados todos, ¿no? De una forma... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la fuente de vida que externamente tiene que, como a Pedro, aunque le estaba negando, era distinguido de que era de ellos. ¿Sabes? Aunque tú te equivoques en la vida, aunque tú traiciones, tú tienes que saber que tú eres distinguido, porque ha habido una transformación en tu interior, ¿no? Entonces, tenemos el pensamiento, tenemos la palabra, porque la palabra proclama. No hace falta que hables, hola, mira, te vengo a evangelizar. Resulta que al principio, cuando vino Juan el Bautista, no es esto. Porque muchas veces, solo con estar hablando, ya estás manifestando lo que es Dios. Solamente estás hablando de un camión, o estás hablando de tu padre, o estás hablando de cualquier cosa. Tú ya estás manifestando, estás proclamando que en verdad, o sea, él estaba mintiendo. Tú eres de ellos. No lo soy. Estaba negando a su Señor. Y aún era distinguido. Ay, Jacobén, si hablas igual que ellos, te distinguimos. Eres magnífico, no lo puedes ocultar. Tienes una luz que no la puedes ocultar. Entonces nuestra boca, cuando está en esta concordia que estoy hablando, manifiesta la presencia de Dios. Entonces, tenemos el pensamiento, si aceptamos, ¿quiénes dijeron que somos? La Trinidad estoy hablando. Yo ya tengo un pensamiento fácil para que yo sea transformada en mi palabra. ¿Explico lo que digo? La palabra va a manifestar lo que yo soy. Nadie engaña. Puede ser amable, puede estar, pero no se engaña. Es muy difícil engañar con lo que tienes o con lo que no tienes.
Pero muchas veces con nuestra palabra, con nuestra actuación de conversación, estamos negando lo que somos y lo que nos hemos transmitido desde nuestra carne en nuestro espíritu, porque eso es algo voluntario que se hace en esta tierra, ese espíritu que se nos dio. Ayer vi la película del libro que hablamos hace poco de ello. Pero la importancia de esto, ¿no? Entonces, yo puedo negar o yo puedo manifestar a Dios, según lo que yo quiera hacer o no quiera hacer, ¿no? Y por último, pensamiento, palabra y acción. O sea, mi acción, mi obra. Yo tengo que tener una obra distinta. Vamos a escudriñar un poco. ¿Qué es una obra? Una obra de fe es el perdonar, es el amar, es la paciencia, es la comunión, es la unidad, es la comprensión de que Dios es Padre de todos y todos somos hermanos. Entonces yo ya tengo que funcionar distinto conforme a la humanidad, porque es mi familia, porque es lo que me han dicho, es el pensamiento que tengo, es la transformación que yo no quiero ser independiente. Claro, yo soy una persona, tú eres otra, pero nosotros tenemos un vínculo. Entonces yo tengo que funcionar conforme a mi creencia de confraternizar contigo, de confraternizar con la humanidad, de ir a la farmacia o ir y ser amable cuando muchas veces no lo he sido, porque como me chinan muchas cosas, pero yo tengo que tener una acción paciente, una acción con alegría, una acción amorosa, porque eso sigue manifestando y hace y da una demostración de lo que es Dios. A ver, Dios discurrió así, perdón la expresión, en palabras humanas. Dijo Dios, voy a crear a Adán. ¿Por qué voy a crear a Adán? Tengo un libro muy bonito que dice, a mí un día me dijo Dios, creé a Adán, a continuación iba a venir la humanidad, pero creo primeramente un solo hombre, después creo un hombre y una mujer. Dice, porque yo quería ser padre. Pero en el libro que leí dices que yo quería experimentar qué era yo como Dios sobre los hombres. Y el humilde de Dios aún le dice, y ahora, después de tanto tiempo, después de Adán, sigo experimentando cosas nuevas, porque cada generación sois nuevos. Y tenéis cosas distintas y hacéis cosas, y yo sigo experimentando y sigo mirando como Dios, cómo vivís vuestras vidas. Es precioso ese libro, tiene cosas muy novedosas para mí. Entonces, cuando Él creó a Adán, Dios tiene como una forma, un patrón, digamos, ¿no? Pues lo hizo del suelo, del barro, de la tierra. Y no tuvo vida, cierto muñeco ahí moldeado, hasta que Él sopló. No, entonces, todo lo que se mueve, todo lo que respiramos, todo lo que... Y Mariano nos hablaba el otro día de eso es el Espíritu de Dios. Entonces, Adán se convierte en el dueño del planeta con toda la autoridad divina, porque Dios sopló. Cuando Dios creó el mundo, ¿sabes? De la nada tiene que existir para que se haga notorio cuando tenemos algo. Pero de la nada se empieza a expandir todo. Entiendo que es el soplo de Dios. Se sigue expandiendo. Hago así para que os deis cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que Adán recibe la esencia de Dios para sí mismo. Entonces Adán se levanta, empieza a poner nombre a las vacas, a los leones, a no sé qué, pues empieza con Eva, empiezan a caminar por Edén, por el planeta, y al hacer su autoridad, la que le dio con el soplo de Dios, él respira el aliento de Dios y su aliento vuelve a él. ¿Tú sabes qué parte de
¿cómo se llama? Por donde están las estrellas y todo eso. Del espacio exterior, que en un principio no era nada, sea la luz. Se siguió esparciendo, estrellas siguen pasando. Pero tú sabes que parte de ese panel que Dios ha montado empezó a hacer así para atrás. Parte. Estamos en un tiempo muy crítico. Buenísimo. ¿Sabes qué? Porque todo es de Él y por Él. Y todo vuelve a Él. Entonces, para yo andar en Él, tengo que respirar el aliento de Dios y ahí va a cambiar todo. Va a cambiar mi mente, va a cambiar mi palabra y va a cambiar mi acción. Pero a continuación también cambió mi respiración. Cambió el aliento que Dios me da a través del Espíritu. Es distinto que el que para respirar simplemente, ¿no? Cualquiera te pone un tubo de oxígeno y cualquiera puede respirar. Pero el aliento de Dios para vivir de esta vida que estamos hablando, lo que pasa después es que tú, en tu respiración, vuelves a Él. Esto es lo que ocurre, es continuamente. Por eso dice que quiero ser hallado en Él. Él en mí y yo en Él. Esto es a través del Espíritu. Es una cosa que está... No puedo solo recibir el Espíritu y quedarme en lo que sea, sino que yo tengo que accionar, que ese viento de Dios, esa arma tan poderosa, que es su esencia y su propia alma que me la regala, para que yo pueda transferir a la tierra su personalidad, eso tiene que estar yendo a Él continuamente. Entonces yo lo llevo a Él, entonces vuelvo a respirar el primer aliento de Adán, entonces yo vuelvo a expirar y entonces yo vuelvo a respirar. Ahora mismo estamos en un momento en que hay una expiración, o sea, Dios vuelve a comerse lo que extendió para volver a empezar. Pero ya no va a ser igual la humanidad. Os diréis, bueno, ya tú, lo que te faltaba. No, es porque somos seres de luz con claridad. Yo me intereso mucho en muchas cosas de qué ocurre en otros países, qué ocurre, yo creo, en Jesucristo, y en la Trinidad, y yo recibo una transformación que le he llamado nuevo nacimiento, pero sé que es un despertar y sé que es el haber encontrado la luz de la vida, la cual la pusieron en nosotros. Pero como Dios, tal vez con la religión que hemos establecido, está complicado, porque si yo no me fijo en estas cosas mías, lo que voy a hacer es venir a la iglesia cada domingo y venir a la iglesia y venir a la iglesia, ¿me explico? Pero si yo estoy pendiente de la luz mía que brille y del aliento de Dios que lo respire y de la palabra que hablo y del pensamiento que tengo y de la creencia que vaya siendo transformada, de la acción para la manifestación de Dios, es distinto que una religión. Luego puedes pertenecer a lo que quieras. Yo no tengo nada contra nadie, tengo mi forma de verlo y lo digo y lo hablo. Pero creo que Dios trabaja por un lado con gente que es cristiana, Dios trabaja por otro lado con gente que se ha despertado fuera de religiones y fuera de congregaciones y fuera de cosas. Y hay un grupo de personas, mundialmente hablando, junto con los cristianos que entendieron el nuevo nacimiento, que no basaron su vida en cumplir una religión, que hay un despertar grande, hay un despertar grandísimo y masivo, iba a decir, en este planeta. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, en ese que te digo que extendió, como sopló en la nariz de Adán para darle vida y que empezara la vida en el planeta, al recibir nosotros el Espíritu Santo a través del sacrificio de Jesucristo, podemos volver a Él. ¿Me explico? Ahora mismo es lo que se está produciendo, que el Hijo de Dios se queda en la tierra, Esto es espiritual, lo que estoy diciendo. Volvería al Padre en espíritu, que era todo lo que teníamos que hacer, conocer al Dios vivo en el Espíritu. Y estamos en ese momento de la vida. Antes del 2030, aquí pasa algo gordo, porque hay un despertar
Entonces yo tengo que tener una conducta, tengo que dar señales, tengo que avisar a las personas que quieren escuchar, bien sea por el internet o bien sea por las palabras que hablo aquí, a los que quieran escucharla, que tienes que tener ciertas señales de diferente, como Pedro. No, tú hablas igual que ellos. ¿Sabes lo que te digo? Tienes que tener una identificación de que tú eres un hijo de luz y que dentro de ti manan los ríos de agua viva. Eso tienes que buscarlo y hacerlo y ejecutarlo. No consumar la presencia de un domingo en un sitio que nosotros, yo ya sé que en general no somos eso, pero tampoco estoy diciendo que dejemos de hacerlo. A mí me parece estupendo que nos reunamos y que podamos hablar de estas cosas, ¿no? Pero está llegando un momento en que el aliento de los que se han despertado o de los que nos hemos despertado, equivocados o no pasa nada. Viste que Pedro estaba equivocado, diciendo, no, yo no soy de ellos. Es igual, era distinto que todo el grupo de personas. ¿Sabe? Llega un momento que nuestro espíritu vuelve al Padre. Nuestro espíritu vuelve al Padre. Y estamos en la concordia, juntando el cielo y la tierra. Si no, ¿cómo crees que se va a juntar el cielo y la tierra? Bien, todos sabemos que Jesús vino y juntó el cielo y la tierra. Pero si acudimos a sentarnos en un sitio, ¿no? y luego seguimos viviendo, salimos, somos unos mentirosos, luego resulta que somos ladrones, luego resulta que le pegamos a mi madre, luego, ¿me explico? Eso no vale, eso no te va a hacer respirar el aliento de Dios y volver a Él en tu respiración. Entonces, tal vez te puedas perder alguna cosa que era lo que estaba planeado para nosotros. Entonces, ahora mismo, porque ¿sabes qué ha dicho Dios? Que su gente tardó 2000 años en entender el mensaje de salvación. Yo estoy de acuerdo. Ha sido muy complicado entender el mensaje de salvación y continuarlo, porque la mayoría de las personas no quisieron creer en el nuevo nacimiento o en un despertar. Entonces es muy complicado. De hecho, es gente muy señalada la que piensa como estoy hablando. Es gente muy limitada en los grupos de que crean que han nacido del Espíritu. Jesús dijo que había que nacer del Espíritu. Había que nacer del Espíritu. Entonces es importante que sepamos qué hacemos aquí. O sea, ¿qué hacemos aquí? La manifestación, lo mismo que hizo Adán antes de caer. La manifestación de Dios bajo su poderío como Dios de la tierra. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces tengo que empezar a dejar de enfadarme, tengo que empezar a dejar de cuestionar ciertas cosas, tengo que empezar a dejar de no sé qué y tengo que empezar a dejar no sé cuánto. Porque mi pensamiento, mi palabra y mi obra manifiesta al Dios vivo, si es real, si es real. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el centro, yo he sido toxicómana, ya lo sabéis, lo digo así, pero no sé, estuve en un centro para desengancharme. Al principio, es que no tienes otra opción que meterte en una corriente que hay. En una corriente, en un horario, una forma de hablar, un tono de hablar. No puedes decir tacos, no puedes no sé qué, hasta ahora tienes que estar limpio, levantado, presentado, no estás nunca solo. Había una corriente que sí o no, a mí nadie me enseñó a vivir allí. Lo veía, yo vivía con 38 mujeres y todas hacían eso todos los días, entonces yo seguía la corriente. Hasta que dije yo, pero ¿por qué tal perfección en el acoplamiento de las personas? Entonces empiezo a ver que hay gente que nació de nuevo. Además, por ejemplo, te voy a decir una cosa, yo tardé muchísimo en distinguir a los líderes. Muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque eran uno más. Pero ellos en realidad, con su espíritu, dirigían. Pero no se veía. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, meterse en esa corriente es fácil. Pues todos nos levantamos a una hora y vamos todos más o menos, nos vestimos más o menos igual, y entonces nos cortamos casi todas las mujeres el pelo parecido. Hacíamos así y te metes en una corriente. Pero llega un punto que la corriente, si no está verdaderamente el espíritu de luz dando luz en la corriente, te va a dejar en evidencia. Porque vas a quedar como un religioso o una religiosa y no como un ser
hijo del Dios viviente. ¿Me explico? Porque la herencia de Dios está en el Hijo. Aunque yo creo que todos los seres humanos son hijos de Dios. Dirán, otra blasfemia. Sí, y creo que Dios ama a todos. Y dice, no, pero dice Romanos que tenía gentes viles. A ver, gentes viles de romanos son los que dijeron que iban a matar a Jesús y posteriormente la destrucción de Jerusalén. Él tenía vasos viles para hacer su encomienda, que era acabar con la ley de Moisés, que la estaban haciendo fatal, los que si hicieran como tenían que hacer, pero encima, pues mal, todo mal, lleno de emblemas del César y del emperador, sacrificando cerdos, personas, en el lugar santísimo, cualquier cosa, menos la ley de Moisés. Los viles son los que destruyeron eso, porque Dios no es destrucción, no, Dios es edificación, pero le hacía falta vasos viles para destruir parte de la humanidad de Jerusalén en ese momento, pero él no quería destruir, no tenía otra opción, porque no iban a buen puerto y manchaban todo lo demás, ¿me explico? Entonces dices tú, jolín, ya, pero Dios es edificio continuado, Dios es constructor, Dios es sabiduría y fuente de vida, es continuo, se ríe de cosas que a nosotros nos parecen tan trágicas, tan melodramáticas y tan pecadores. O sea, no, él quería que viviéramos como nosotros eligiéramos voluntariamente, que conociéramos nuestros dones investigando en nuestras propias vidas, que tuviéramos verdaderos amigos dentro de nuestros grupos de personas, que hiciéramos realmente familias de apoyo dentro de los sitios que estemos juntos. Jamás quiso que tuviéramos enemigos, ni que nos destruyéramos unos de otros, ni que nos insultáramos, ni que nos criticáramos, ni que cuestionáramos. No, ese no es el propósito. El propósito es que vivamos bien, libres, porque la verdad de Dios te tiene que hacer libre, no te puede hacer esclavo. Tienes que liberarte de todo eso que estorba en tu mente, con el pensamiento, en tu palabra, porque la palabra es terrible si no la usamos bien, y en tus acciones. Tienes que tener esas señales, aunque no es tu obra. Esto no se trata de cómo haces tu obra, se trata de que estas señales tienen que seguirte. Tú tienes que ser distinto, como dice Pedro. Yo me acuerdo cuando llegué a casa de mi madre es una mujer buena, con unos principios excelentes, de mucho carácter, así parecida a mí, y yo me acababan de dar algo un poco superior a lo que mis padres me habían enseñado. Mis padres nos enseñaron muy bien y tuvieron mucha paciencia y tuvieron muy mala suerte, porque nuestra generación tuvimos de todo entre los 6 hermanos, ¿no? Drogaditos, otros se casaron como se casaron, otros no sé qué, en fin, tuvieron de todo, y ellos supieron aguantar, esperar, no desecharnos nunca y siempre amarnos, ¿no? Pero cuando yo llegué de vuelta del centro, a mí se me había hablado de Dios de una manera, aunque mi padre era católico y amaba a Dios y nos enseñó muchas cosas, que me parecía superior a lo que yo había tenido en mi casa, aunque hoy reconozco que tuve un muy buen ambiente. Pero también mis padres eran hijos de una generación, media tabú, se hablaban las cosas a medias, no sé. Y yo me acuerdo que al principio yo quería indicarle a mi madre, ella y yo hablábamos, ¿no? Mi padre tenía un temperamento más calmado y tal, pero ella me sonsacaba, ¿no? Y yo era una estúpida, porque yo era una estúpida inmadura, y yo le decía, mamá, tú eres muy criticona. Después de que le había robado todo el oro, todo el dinero de casa, que me había comportado con ella una vergüenza, 3 años y medio después vienes, que tú eres la santa y tu madre es una criticona. Y me dijo un día mi madre, aunque no tienes ningún derecho a hacer eso que estás haciendo, de insultarme después de que me robaste todo, me dice, reconozco que tú eres otra persona. Fíjate, me recordó a Pedro,
Estaba negando a Dios, yo también. Yo no estaba honrando a mis padres ni ayudándoles en nada. ¿Qué me creía yo? ¿Que mi madre iba a dejar de hablar de la gente porque yo lo dijera? Pues juzgarla. Que no puedo juzgar, no te quiero juzgar, no te voy a juzgar, no existimos para juzgar. No. Yo tenía que haberla abrazado y decirle, oye, perdón, a ver si te voy consiguiendo todo el oro que te vendía, a ver si me toca una lotería o algo. Y en vez de eso, pero aún así, distinguió que había otra cosa, lo cual a mí me confirmaba, porque cuando llevas pocos años tienes muchas dudas de qué eres, de qué adquiriste, de qué no adquiriste, de qué tal. Eso me avergüenza hoy en día. Fíjate, que diciéndole yo eso, que ella aún me diga así, ¿no? Entonces, no es mi boca. ¿Qué creo entre mi madre y yo? Y bastante que me hizo favor diciéndome, vale, estoy liado, pero tienes una boquita que mejor estás callada. ¿Sabes? Hay que saber cómo usamos las cosas, porque esas señales tienen que seguirnos. Y son las más básicas, porque Jesús habló de otras señales mucho más llamativas, de echar fuera demonios y de curar a enfermos y de no sé qué, no sé cuántos. Pero este carácter, y no, insisto, no se trata de mi obra, pero si yo adquirí la luz de Dios, yo tengo que tener estas manifestaciones. Entonces el pensamiento tiene que aceptar lo que somos. No vayamos a la falsa humildad de decir, no, yo no soy un Dios, yo soy un pobre, miserable. No, de eso nada. Tú eres un hijo del Rey, con todo a tu disposición, con todo el poder, con toda la energía, con toda la capacidad, con toda la autoridad divina. Tienes que saber que eres eso. Tienes que aceptar el rol que Dios quiso dar a sus hijos en la tierra. Porque Dios tiene ese problema, que todo el mundo está, no, yo no valgo, bueno, pastor, no, es que yo, ¿qué va? Yo pues reparto comidita de vez en cuando, que no, podemos repartir comidita de vez en cuando, pero esa no es nuestra encomienda. Nosotros tenemos que llevar luz y saber en nosotros mismos que somos luz. Estamos siendo transformados, pero somos los hijos inaludiblemente de Dios. Entonces no se puede pensar de otra manera. Ahora, esto no es para irme de sobrada, que soy un Dios. ¡Pah! No es esto. Porque la propia convicción de que eres un Dios te va a dar el espíritu correcto para andar siendo un Dios. ¿Me explico? No vas a andar de cualquier manera. Esta revelación se soltó en el mundo hace unos 20 años, que sois dioses. Lo teníamos escrito en todos los sitios, pero no sabíamos leerlo. Pero todo el mundo, y entonces Dios empieza a hablar de decir, pero algunos lo cogieron mal, sí, pero los que le cogieron bien, tienen la guerra ganada. Por eso estos 7 años, por eso el 2030, por eso la revolución mundial que va a haber desde el espíritu de los hijos de Dios. Entonces, estas cosas son revisiones para nosotros mismos, no para condenarnos. Dios no nos avisa de cosas para decir, lo hiciste mal, no. Sino para decirte, mira todo lo que puedes todavía ganar. Me encantas, te amo, me siento soberanamente engrandecido por ver la creación que he formado, te amo mi hija, te amo mi hijo, pero aún puedes ir a más. Eres un Dios. Hablo con cariño, con humildad, con cuidado, siempre beneficiando a otro. Una de las formas en que más se despierta tu espíritu es dándole a otro. Tú empiezas a crecer tú por darle a otro. No por darle, darle una palabra, o darle una ofrendita, o darle una sonrisa, o darle un abrazo, o decirle te amo, eres parte de mí, somos hijos de Dios, ¿no? Mira qué familia hemos formado más guapa, menos mal que te tengo. Eso ya llega muchas veces, eso ya llega. Tenemos que ser conscientes de que eso que se sopló en nosotros tiene que volver a Dios para que haya
como la cadena de una bicicleta, ¿no? Tiene que estar yo en él y él en mí continuamente, y eso se articula, digamos, en el momento presente de tu vida, siendo consciente. Da igual lo que te toque hacer ahora. Pues la niña de Katia está criando un bebé y con mucha falta de sueño, ¿no? Bueno, pero ella puede estar positiva en esa situación, agradecida por su bebé, puede estar confiada, puede estar amorosa, puede estar servicial, da igual lo que te toque hacer. Hay un carácter, una característica divina que la tienes dentro, que la tienes que ir sacando poco a poco. No digo que salga todo de repente, porque tú empezaste a vivir por el aliento de Dios, pero ahora tiene que haber una relación, una existencia de Él en ti, porque Él es lo que está haciendo ahora, está absorbiendo lo que dio para el mundo, ahora lo está absorbiendo. Vamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque viene otro tipo de vida para nosotros. Mientras que muchos dicen que el planeta se deshace, se destruye y Dios va a matar a todos, yo entiendo que Dios va a despertar a muchos. Por lo tanto, el plan se perfecciona. Ya hay muchas personas cuidando ballenas, cuidando los campos, comiendo del vegetal, purificando la tierra, cerrando industrias que contaminan. Ya sé que hay de todo también, pero ya hay otra conciencia en la sociedad mundial. Ya hay otra conciencia. Claro que están los que quieren apoderarse de la economía, pero los del espíritu no les va a faltar nunca la economía, pero no es lo que nos mueve, ni lo que nos da crecimiento. Entonces, eso es una situación contra otra, pero los del espíritu ya hemos ganado. O sea, si Dios está absorbiendo tu espíritu, ¿para qué crees que es? ¿Para dejarte en evidencia en la guerra? No. Es para demostrar que Él es Dios a través de ti. Esto es importante. Entonces, pensamiento, palabra y acción, tres cosas que puedes negar al Dios Altísimo de que en ti no mora, porque esas tres cosas van a hablar de ti, o puedes manifestar al Dios viviente mientras vives tu vida placenteramente. Esa es una opción voluntaria de cada uno, pero tú fuiste traído aquí, traída aquí y creado para la manifestación divina. A ti te va a complacer más que la otra, ya te lo digo yo. A veces yo me acuerdo que yo tenía miedo perder cosas, no, pero había cosas mías que me gustaban, estrategias mías que me habían dado poder, por así decirlo, y yo tenía miedo de perderlas. Entonces, durante un periodo de tiempo, tal vez sí que las quise usar pero después ya vi que pagaba un precio por ciertas cosas. Entonces las dejo y las cambio por otras cosas que entendí que Dios me ofrecía y nunca tuvo comparación lo que dejé con lo que tomé. Vamos, satisfactorio no, lo siguiente. ¿Me explico? Aunque lo otro te pudiera gustar. Ya os conté que me puse con 200 kilos, ¿no? Eso fue una estrategia buenísima de Dios, se lo agradezco muchísimo. Porque era algo que yo manejaba. Delgadita y no sé qué, y no sé cuánto. Que a lo mejor me lo creía yo, que diría todo el mundo, pues esto, pues sí es fea, gorda y delgada. Pero bueno, yo como me creía que no. ¿Me explico? Pero cuando me puse así, ¿qué hacía? No podía hacer nada. Con respecto a lo que hacía antes. No podía manipular nada. Yo decía, pues ¿quién iba a querer a una persona como estoy yo? Otra mentira también, pero bueno, eso me ayudaba. Es otra mentira, porque ¿qué tiene que ver la gordura con el corazón humano? No tiene que ver. Pero yo era muy joven y tenía esta forma de, ¿sabes? Esta estrategia de vida, ¿no? Pero cuando yo le dije a Dios, mira lo que quieras con mi cuerpo, no me mareo más. Primero que le adelgacé, una tontería, pero bueno, adelgacé y me fui un poco más al peso. Pero luego cuando vi que yo perdía el control de aquellas formas que yo había creado para mí misma, yo era libre. La verdad te tiene que hacer libre.
¿Libre de qué? De ti mismo. De ti mismo. No es libre de la cárcel, no es que luego puedes ir a la cárcel y estar libre dentro de la cárcel, ¿sí o no, papá? Sí. Papá estuvo libre en la cárcel y estuvo preso. Esto es algo de dentro. Pero esas cosas que tú quieres tener porque crees que así se obtienen, te están atando. No eres libre. Entonces tu pensamiento se ve muy alterado y tu palabra no va a la concordia. Entonces tal vez tu deseo es legítimo, pero tu argumento para conseguirlo está fatal y no das avanzado, no os pasan algunas cosas y sigues haciendo tu estrategia hasta que estoy harto. Por favor, hoy llega a casa y estoy harto de esta estrategia. Que haga lo que quiera, que sea la vida como tú quieras. Yo te creo a ti, confío en ti, yo quiero ser un creador para ti, con todo lo que soy, con todo lo que me has regalado. Ah, venga, fuera, y rompes con todo. Y sigues caminando libre tu vida. Esos son los que Dios empieza a aspirar, ¿me explico? Son los que empieza a atraer así, ¿para qué? Para multiplicarles por 2.900.777. Lo que ahora tenemos no es nada con la gloria que ha de venir sobre nosotros. Pero tenemos que estar más centrados y más ocupados en cómo vamos siendo transformados en nuestro pensamiento, en nuestro habla, en nuestro corazón, en nuestra propia limpieza, en nuestro esfuerzo humano de no ser más aquello, sino que irme hacia la meta, como decía Pablo. Si se está mejor, ¿verdad, papá? Si está mejor, cuanto más adelante en el espíritu, no estoy hablando de posiciones humanas, cuanto más adelante estás en el espíritu, más confort tienes. Pero a veces nos resistimos, ¿verdad? Y no queremos cambiar, no, es mi carácter. No, pero tu carácter está dando problemas a ti y a los que te ven. Hay algo que tengo que ir mirando para beneficiarme a mí. No, pero bueno, también le canté las 40. Pues a lo mejor hay que dejar de cantar las 40. Porque vas a cantar las 40 y ya vas tensísimo. No vas libre. Y te da una taquicardia luego. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar. A los latinos, que no les intimide España. Que el mundo es de todos los hijos. Es todo. A donde vayas es tuyo. Cada cosa que tú pises. Porque a veces intimida, no, es que es Europa y tienen la creen de la creen. ¿La creen de la creen de qué? Si fue el oscurantismo más terrible del cristianismo, Europa. Que yo la bendigo, Pero no te creas que tú eres de aquí y yo soy de allá. Que no, nosotros somos de ahí. Somos del cielo. Entonces tienes que disfrutar con toda la autoridad. No estoy diciendo que no vayamos a tener momentos malos. Pero ¿qué nos importa si sabemos que los vamos a poder resolucionar? ¿No? Son cosas que nos van a enseñar a ver quiénes somos y quiénes no somos. Porque hay cosas que vivimos que tú piensas, porque hay que pensar, Hay que pensar. A mí solo me enseñaron a creer. Yo tardé mucho en pensar porque a mí nadie me dejaba pensar. No pienses tanto. ¿Sabes? Yo cómo no pienso. Yo tengo que pensar. Tengo que pensar para tomar mis decisiones y para que mi pensamiento sea el principio de mi creación externa. No puedo pensar mal y obrar bien. Es imposible. Si yo opino mal del abuelo, cuando me relaciono con él, o soy una hipócrita, o cuando es de corazón a corazón, dirá el abuelo, este chico tiene algo contra mí, claro. Si pienso mal de él, ¿me explico? Entonces, tengo que corregir mis pensamientos, tengo que estar atento, estar consciente. ¿Qué cosas digo? ¿Qué cosas hago? ¿Cómo manifiesto yo a Dios? A fin de cuentas, cuando Pedro se negó a reconocer que Jesús era su Señor, que Él era parte y carne de su carne, huesos de sus huesos, que Él sí que era uno de los discípulos, ¿el fin cuál fue? Lloró amargamente. Aquí es a donde nos va a llevar el no tener esto. Terminas amargado. ¿Por qué? Porque no es tu lugar.
tenemos que mentirnos, no tenemos que engañarnos, no tenemos que... No, lloró amargamente. Imagínate el pobre chico. Cuando yo, ¿qué? El Dios santo. 3 veces te he negado. Pero ¿cómo vino luego Jesús? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida de mis ovejas. Pedro, sí, Señor. ¿Me quieres? Sabes que sí. Cuida de los corderos. 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pero, Señor, otra vez me lo preguntas. ¿Sabes? Lo estaba redimiendo. Porque lo había patinado 3 veces. Y le dijo, pero ahora vas a decir 3 veces que tú me amas. Y lo dijo de verdad. Lo dijo de verdad. Claro que te amo, a ver, Señor, si tú lo sabes todo. Ya, pero tienes que confesarlo con tu boca lo que hay en el corazón real. Aquello fue mentira. Cuando te escondiste, tenías miedo. No pasa nada. ¿Me explico? Pero no está mejor diciéndolo, claro que te amo. Cuida los corderos. Hizo más que eso. Dio la vida. Y cuando llegó la hora de que lo iban a matar, dijo, a mí en la cruz no me metáis, que yo no soy digno. Cabeza para abajo, lo crucificaron. Pero dio la vida por la iglesia. Dio la vida por los corderos. Entonces, no le voy a recordar como alguien que le negó, sino como alguien que le amó. Porque yo te amo cuando te cuido, cuando estoy atento de tu corazón. Yo amo a Dios cuando tengo una relación con mis hermanos y con la humanidad en lo que yo tengo de conciencia. Cuando yo lo hago limpio y puro, ahí estoy cumpliendo con el amor mío hacia Dios. ¿Me amas? Sí, pues entonces cuida la Grey. Bueno, yo también soy Grey, pero yo soy responsable de lo que tengo que hacer yo, ¿no? ¿Vale? Bueno, os dejo aquí, que si no os digo muchas cosas, ¿no? Una cosa que me acordé al final de todo es que os acordáis cuando Juan el Bautista vino a abrir camino a Jesús, ¿no? Entonces hubo una cosa que dijo Jesús para ensalzar el reino. Pero esa frase que voy a decir ahora tiene 2 partes. La última parte ensalza el reino y la primera parte dice: entre los varones nacidos de madre no hay ninguno. ¿Os acordáis de eso? Sí. Pero él quería ensalzar que los que nacieran en el Espíritu. Pero mira, te voy a decir una cosa. Entre los varones, pongamos la humanidad, nacido de madre, que somos todos, es un título que se le da a quien abre el camino. ¿Me explico? Es un título que se nos da porque abrimos el camino hacia el reino de los cielos. Pero es un título que se le da a quien abrió el camino de Jesús. ¿Me explico lo que digo? Es un título muy importante. Dice que no hay nadie superior a quien abre el camino. No estamos con la competencia de que somos más o menos. Estamos hablando siempre del Espíritu. Pero nos tienen en cuenta. Da igual el precio que paguemos a veces. Somos lo que somos. Abridores de camino, hijos de Dios, corderos de Jesucristo, luz para este mundo. Somos la inspiración y la expiración de Dios. Es lo que te tiene a ti para manifestarle a Él en la tierra. Y yo no le quiero dejar mal. ¿Tú? No queremos dejarle mal. Porque la gente necesita la vida espiritual para vivir bien. ¿Vale? A ver aquí el pianista este maravilloso que me puso. Un minuto, porque hablé muchísimo, ¿no? Hoy. ¿No? Bueno, me parecía que decía muchas cosas. Me tenía aquí apuntado. Ellos habían estado, ¿te acuerdas cuando les dicen los discípulos a Jesús, muéstranos al Padre? Y le dice, tanto tiempo conmigo y no habéis visto al Padre. Ahí lo que él estaba diciendo
es como iban a volver al Padre. O sea, Jesús siempre publicaba, no hago nada ni digo nada que no sea del Padre. Entonces, para volver al Espíritu y volver a esa respiración de Dios, les dio un modelo de vida. Por eso les dijo, tanto tiempo conmigo y todavía no habéis visto al Padre. Es vuestro problema. Pero yo veo que sí que lo habían visto. Por eso Pedro fue distinguido. Tú eres distinto. Aunque no estuviera haciendo lo que tenía que haber hecho. Le faltaba el espíritu de valentía, el cual se lo dieron a los pocos días. No pasa nada. No nos vamos a condenar. Vamos a ensalzar el buscar cada vez una mejor cosa para nosotros mismos y para este planeta. Para nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestras familias, nuestros vecinos. Señor, te damos gracias, Padre. Queremos ser aquello que tú esperabas que fuéramos, Padre. Queremos romper con esas estrategias manipuladoras, Padre, que a veces traemos de la vida de atrás, Señor. Queremos confiar. Queremos pensar con agrado. Queremos respirar tu aliento, porque eso lo cambia todo. Y queremos que tú respires el nuestro como aroma fragante. Queremos ser útiles para el cielo en la tierra. Queremos aprender a abrir nuestros espíritus, a casarnos, hermanos con hermanos, a ser gente confiable. Abrazamos al Espíritu Santo de Dios. Señor, por todo y por todos, por este tiempo tan magnífico, Señor, que siento en mi espíritu, Padre, que la cosa cambia. Danos entender, danos amor, lo cual vence todas las barreras, porque la victoria ya sabemos que la tenemos. No queremos tener miedo, Señor, de no ser amados, de ser despreciados, de no sentirnos elegidos. No importa mucho lo que sentimos. El caso es que nos has traído con un propósito. Queremos averiguarlo día por día, en nuestro momento presente. Queremos que nuestra conciencia crezca, que nuestra conciencia esté despierta, despejando nuestra mentalidad, nuestra incógnita.